El domingo iban a jugar pelota y luego a lo mejor uno de ellos era maromero y así, era campesino. Entonces, como que todas esas actividades siento que le daban como una configuración a su pensamiento y a su forma de cómo abordar la vida, ¿no? Entonces eso siempre me gustó mucho y siempre traté de seguirlo, ¿no? O lo he seguido. Otra pregunta, bueno, sí, es sin duda, yo tampoco entendía en un inicio si nuestra música era como de resistencia o de cierta rebeldía, hasta que pasaron los años y me di cuenta que totalmente, pues es totalmente una música, o sea, porque yo entendía como que la música de resistencia era una música de protesta, no. Digo, en mi juventud muy inicial, hasta que entendí que la resistencia era otra, ¿no? O sea, era como dice la palabra, resistir, mantenerse, preservar, nadar contracorriente. Y recuerdo una anécdota que me tocó, porque en esta resistencia y en esta lucha, cuando recién nació Pasatono, pues íbamos a tocar puertas para poder presentarnos en la Ciudad de México. Estábamos viviendo en la Ciudad de México y había algunos foros, culturas populares, que abrían, ¿no? sus espacios a diferentes manifestaciones. En ese tiempo todo el escenario estaba como... había una hegemonía del son jarocho, ¿no? Entonces había muchos fandangos, muchos talleres. Y yo siempre decía, bueno, ¿y los de Oaxaca cuándo? Y luego lo de Oaxaca, que ese es otro tema. ¿Qué de Oaxaca? ¿No? Porque las bandas, por un lado, son muy hermosas, son muy importantes, pero también han eclipsado a culturas musicales de otras regiones. Sí, y de su misma región. Sí. El caso de la música de los Mijes, por ejemplo. Los Mijes son conocidísimos por sus bandas, pero desconocidos por su música de cuerdas. Porque la música de las bandas es como este gran sol que eclipsa a otras manifestaciones de la misma cultura donde viven y quedan como olvidadas o atrás de. Entonces, en ese sentido, esa era una de las misiones, o ha sido una de las misiones, y será siempre estar tratando de difundir y de mostrar otra de las manifestaciones de suma importancia de la Mixteca o de Oaxaca, que son las cuerdas. Entonces íbamos y tocábamos puertas y nos recibía algún funcionario y decía, pues no, pues está muy bien, son de la Mixteca, qué bueno. Y decía, ¿puedo oír tantito de lo que tocan? Sí, le poníamos un poco y dice, sí. Oye, pero ¿no tendrán algo más alegre? Porque está muy triste esto, ¿no? Sí. Entonces, era el estereotipo, luchar ahora con el estereotipo de la música tradicional, porque para el mundo exterior la música tradicional es alegría, es pachanga, es fiesta. Entonces, al momento de oír algo que no encaja en eso... Es calenda, exacto, ¿no? Convite. Entonces no es parte y no tiene un espacio, está fuera, ¿no? Y nos costó muchísimo, ¿no? Entonces ahí era ese trabajo de resistencia y de rebeldía, y entonces poco a poco fuimos pues abriendo los espacios y hemos abierto muchos espacios muy importantes más allá de las fronteras nacionales. Así es. ¿No? Entonces eso nos ha permitido expresar esta resistencia, esta rebeldía, y ya de manera pues mucho más abierta y mucho más literal, ¿no? Por ejemplo, en algunas letras de las que escribo, donde de forma poética, pues hago mis reclamos y mis exigencias. Pero sí, pues Pasatono es eso, es sin duda un grupo de resistencia que, vamos, lucha hasta más, no solo afuera, sino dentro del mismo contexto de la música de Oaxaca, de luchar contra ese estereotipo, yo digo de un poco de chiste, contra esa globalización de la tlayuda y la calenda, que se ha
difundido. Y banalizado. Se ha banalizado un poco también y se ha extendido por todo el estado. Aquí hay tremendas calendas gigantescas que se inventaron hace 10 años, porque de 10 años para atrás, aquí no es una zona donde existieran esas manifestaciones. No está mal, no es que diga que no las satanizo ni digo, creo, porque finalmente las tradiciones las inventa uno. Y como dice un amigo antropólogo, los oaxaqueños somos buenísimos para inventarnos tradiciones, ¿no? Y sí, ahí está todo lo que tenemos. Y también se tienen que inventar y reinventar, y también siento que unas deben de morir, porque hay cosas que no deben de, desde mi punto muy particular. Pero sí hay que estar conscientes que son cosas que son nuevas o que incluso hasta son impuestas, ¿no? Que de repente hay que cuestionarnos también. Las tradiciones, en este caso particular, la música, ¿debe permanecer, maestro, o debe de ser dinámico y transformarse de acuerdo a las circunstancias del tiempo? Hablo de las comunidades, porque ahorita aquí en la Mixteca es característica la música con el teclado. Pues acaba de darle en el mero punto, porque justo escribí un artículo sobre eso. Bien. Se llama Mixtecno. Es un juego de palabras de música mixtecno, de tecno y de mix, ¿no? De mixtecno. La música no es que lo diga yo, lo que yo desee, sino que siempre ha estado en una dinámica de movimiento y transformación desde siempre. Pensar en una pureza o pensar en una tradición estática, pues yo creo que es pensar erróneamente, porque no sucede ni puede suceder. Desde la época de la colonia, que llegaron los conquistadores, se transformó y se enriqueció y se fueron dando otros elementos, y después vinieron otros sectores sociales u otras poblaciones como los africanos, y llegaron con sus elementos y se transformó, y luego vinieron judíos, y luego vinieron árabes, y luego vinieron franceses, y luego vinieron gringos, y luego llegó el jazz. Entonces, ahora que hablaba de Vasconcelos se escandalizaba con la presencia del jazz, por ejemplo, en los años 20, 30, ¿no? Decía música para los pies hecha con los pies, ¿no? El mundo escandalizado porque las mujeres se cortaban el cabello aquí cortito, según, y entonces les pusieron en Estados Unidos las flappers, ¿no? Y entonces esa moda se extendió a todo el mundo, y en México no faltó, y se reflejó en los versos de los maromeros, un verso que dice las pelonas, ¿no? Las pelonas de a montón, las pelonas de a tostón, la que quiera ser pelona pagará contribución, y se refiere a las flappers. Y uno voltea a ver esos mismos pueblos con esas críticas y con todo eso, tocando el banjo, el instrumento del jazz. Hoy en día, un instrumento que ya queremos rescatar porque ya se está perdiendo. Un instrumento que fue un extranjero, un escándalo, un foráneo que llegó a introducirse por una moda apabullante como fue el jazz. Entonces, ¿cómo lo leemos? Si lo leemos en los años 20, 30, es una moda escandalosa, vulgar y no sé qué, que hasta provocó esos versos, ¿no? Misóginos y no sé qué. Pasan los años, y entonces hasta ahora hacemos tesis y hay programas de rescate de ese instrumento, del banjo. Y entonces, cuando abordo a los tecladistas, es el mismo caso, ¿no? Y la conclusión de esa investigación de Mixtecno es que hay un capítulo que se llama Conservadores contra Liberales, y la conclusión más o menos es que los pueblos han sido muy liberales en el sentido de poder adoptar y adaptar elementos musicales que les convengan, que les gusten, que les atraigan y que les acomoden. Y no tienen ningún problema con decir esto ya no, echarlo al baúl de los recuerdos y comenzar una nueva historia. El conflicto se genera con el Estado,
porque el Estado hace un retrato de una postal folclórica, folclorizante, idealizada, donde mide y dice de aquí para acá y de aquí para acá es lo indio, y lo que no esté dentro de estas medidas no lo es. Y como no lo es, pues no puede entrar en esto y en esto, programas de desarrollo, representaciones, la guelaguetza, bla, bla, bla. Y entonces, pues a los pueblos eso les viene valiendo, y por eso suceden estos fenómenos. Ahora, lo interesante, se transforman y todo, pero la esencia de la música sigue estando. El pensamiento musical sigue estando prácticamente igual que como estaba en la orquesta de los años 30, cuando se tocaba con los violines, con las jaranas, los bajos quintos. Se migra a diferentes nuevas formas e instrumentos, y claro, adquiere nuevos elementos naturales de las modas o de las músicas que se van agregando, como hablaba yo del jazz, como la cumbia o otras músicas que se fueron agregando, y se va transformando, pero la esencia de la raíz de esa música sigue siendo la misma. Eso es lo interesante. Ahora, en lo personal, a mí me gustaría solo que hubiera una conciencia, ¿no? Una conciencia de decir, muy bien, toquen los teclados, porque además tiene sus razones económicas. Es más rentable para los chavos hacer un baile con un teclado donde es uno. Pues es uno, ¿no? Además no se desafina, sí. no se emborracha y llega a tiempo. No, sí, ¿no? Se emborracha. Y eso tiene sus razones. Lo que a mí me gustaría, y lo que yo trato de decirle a los alumnos y a los compañeros que conozco, es que simplemente hagan conciencia de que no se tire como a la basura, al olvido, lo de los abuelos, porque es una herencia. Claro. Que si bien esa parte, la herencia no tangible, que es la musical, que está en las mentes, en el colectivo de la memoria de los pueblos, está ahí, o sea, está como en las memorias y en la gente, y después se traduce al teclado y después se traduce al evento. No deberíamos también, yo creo, que olvidar esa herencia también tangible, como lo de los instrumentos, ¿no? Como la de los oficios, porque también hay un conocimiento intangible que se ha perdido. Y simplemente mantenerla, ¿no? Tenerla, ok, ahora decides tocar esto, bueno, pero tenemos esto también. O mantenerla a la par, ¿no? Paralelamente, ok, toco el teclado, pero también toco el violín, ¿no? Y sí, pues para mis eventos, eso, puedo tocar el teclado, pero no he olvidado el violín de Coicoyán, ni tampoco el conocimiento que me heredó mi abuelo de cómo se toca ese violín, ¿no? Entonces, es lo único que yo me gustaría, es el sueño, ¿no? De algún día poder equilibrar estos dos mundos, pero la música de que se va a mover sí. La conclusión es que los pueblos originarios, los mixtecos, los zapotecos, los mijes, no somos conservadores. No, de ninguna manera, ¿verdad? Yo creo que no. Música, al menos en mi reflexión musical. Sí. Bueno, yo hablo de este estudio de caso mixteco, para nada. Pero en general yo creo que no hay un conservadurismo folclórico, sí, o estático, o como esta estampa que el Estado ha diseñado desde hace muchos años. A eso iba, ¿no? Que el Estado un poco tiene el mismo pensamiento y apreciación que tenían los españoles, ¿no? Porque para los españoles lo indígena era todo lo que no era español, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el Estado ya hay un parámetro de qué es lo indígena y qué no es lo indígena, qué es lo tradicional y qué no es lo tradicional. Y pues, maestro, la música de ustedes ha contribuido en esa parte, en entender y en conocer la música de esta región. ¿Cuál es el género musical, maestro, de la región?
entendemos, sabemos que es el violín, ya nos comenta usted que el banjo también, pero ¿cuál es el género que más predomina aquí en la parte de la Mixteca? El género musical que es, digamos, el rey, ¿no?, de aquí de la región mixteca es lo que en español se conoce como chilena mixteca, ¿no? Sí. Pero que en Tunsavis los viejos músicos, que también eso se está perdiendo ese conocimiento de cómo clasificar, ¿no?, el universo de las músicas, se conoce como yasí, quiere decir en mixteco, que quiere decir música alegre. Yasí. Yasí. Ya, sí. Y que su traducción al castellano sería, o sea, traducción literal es música alegre, pero su traducción como conceptual sería chilena, ¿no? La chilena mixteca. ¿Algún músico tradicional, maestro, que le haya inspirado, le haya influido en esto que usted hace? No, pues muchos. ¿Sí? Yo tengo la fortuna de haber aprendido de muchos músicos de aquí de la región. Cuando yo me di cuenta hace 30 años que esto iba a un precipicio en el sentido de que con mucho del conocimiento era el señor Don Telésforo el último, ¿no? Y ya no había un continuador ¿Qué edad? de esa tradición, sí, que tendría, no sé, 80 años, ¿no? Ya grande. Yo me puse como aprendiz de ellos, con el pensamiento de entender la música como ellos me la estaban enseñando, sin cuestionar y sin poner mis juicios de las cosas que yo había aprendido de la música occidental. Después vino ya una reflexión comparativa, ¿no?, de qué es lo que hacían, y me sirvieron los dos mundos. Y en eso fui muy afortunado, ¿no? Bueno, Pasatono fuimos muy afortunados porque recibimos clases de los grandes músicos mixtecos, de los cuales lamentablemente ni en sus comunidades se acuerdan, a veces creo que ni en sus familias, pero que nosotros los tenemos perfectamente ubicados y que algún día una calle, un salón, una escuela llevarán sus nombres, ¿no? Que fueron pues como los últimos guardianes de algunas tradiciones que desaparecieron, ¿no? Y que gracias a ellos pues fue una inspiración. Y puedo mencionar a don Telésforo González Melo de Coicoyán, con quien aprendí laudería. ¿Qué es a construir instrumentos, a hacer los instrumentos mixtecos, ¿no? La jarana, el bajo quinto, el violín. ¿Usted hace esos instrumentos? Porque es parte de la labor de que, pues, que ahora quién hace los instrumentos, ¿no? Está don Juan Tenorio, que es también un laudero de Coicoyán. Desgraciadamente está muy enfermo, tiene una parálisis del cuerpo. Y pues imagínense, ¿no? 70 años y este trabajo que se requiere, entonces es muy complicado que pueda continuar con ese trabajo y se acabó. Entonces no puede ser posible que una labor, una tradición, un oficio que además tiene una incidencia directa con otro oficio que es el del músico, pues se trunque. Entonces yo entré por la investigación, hacer registro, fotografías, apuntar, las categorías nativas en lengua, los procesos constructivos, y de repente ya era yo el aprendiz. ¿Dónde encuentran los interesados en este tema los documentos del que usted habla ahorita, ¿no? Las fotografías, los registros. Bueno, hay algunos artículos que están publicados, sí, ¿no? ¿En alguna página? ¿En algún...? No, pues están dispersos, sí, todavía son publicaciones en libros, en revistas especializadas, sí. No están en digital. Soy de la vieja escuela. Y entonces sí, tendrían que dirigirse a las bibliotecas, sobre todo bibliotecas de la Escuela Nacional de Música, del Centro Nacional de las Artes. Ahí están todas las publicaciones. Cuéntenos algo de la semblanza de Pasatono. Bueno, pues Pasatono nace en 1998 como un impulso de migrantes oaxaqueños por nostalgia de estar allá en la Ciudad de México, estudiando etnomusicología, tratando de entender nuestro universo musical, ¿no?
Cuando digo nuestro universo musical me refiero a este, ¿no? Sí. El de Tezoatlán, el de la Mixteca, y ese es el que nos permite empezar a tocar y hacer música en diferentes espacios de la Ciudad de México y de la Mixteca. Y poco a poco va creciendo este proyecto. Y yo creo que algo relevante que me gustaría decir que hemos hecho sin querer, se fue acomodando así, es un acompañamiento mutuo que hemos tenido con la comunidad migrante mixteca y oaxaqueña de los Estados Unidos. Porque llevamos, este noviembre pasado cumplimos 20 años de estar viajando a Nueva York a visitar a la comunidad, ¿no? A tocar a la comunidad mixteca. Y en esos 20 años, bueno, tenemos más años de ir a los Estados Unidos, pero en este caso del de Nueva York, a lo largo de 20 años, que es lo que hemos ido, hemos visto cómo se ha transformado esta comunidad, ¿no? De ser una comunidad muy joven, en el sentido de que Nueva York era como un lugar nuevo para los mixtecos, digo, hablando 30 años, ¿no? A comparación de los de California, ¿no? Que llevan desde los años 40. Ver cómo se ha transformado, cómo se han adaptado, cómo en un principio nadie iba a nuestros conciertos, ¿no? Nadie, porque pues ellos estaban con el miedo, resolviendo las necesidades básicas de la vida, dónde vivir, dónde comer, salud, y cómo ahora es una comunidad que se ha transformado con otros problemas también, los de hoy en día, pero pues ya con generación de hijos, de nietos, sí, que ahora van a sus conciertos y les causa la evocación, la nostalgia y el orgullo de ser mixteco, ser de Tezoatlán, ser de la región. Y cómo nos entendemos de que nos hemos ido acompañando en esto, ¿no? Es muy emocionante para nosotros ver, por ejemplo, el Getty Museum en Los Ángeles, pues lleno de oaxaqueños, ¿no? O el Museo de Arte de Chicago en Pilsen, pues lleno de tezoatecos, porque ahí fue todo el Tezoatlán. Los triquis que llegaron a Bard College en Nueva York, a un lugar de música de concierto occidental, donde tocan, no sé, Brahms, Mahler, Tchaikovsky, pues con triquis ahí oyendo sus músicos, e identificándose. Entonces ese es uno de los trabajos que más nos ha dado satisfacción y que más nos ha gustado, ese acompañamiento mutuo que lo hemos hecho desde, pues casi desde que inició Pasatono, que empezamos a viajar. Qué bien, maestro. Pues ya para concluir, hace rato platicábamos del tema de cómo han cambiado las condiciones que tenía sobre los pueblos y las comunidades indígenas de México, de Oaxaca en especial. Se presentó el año pasado y se aprobó en el Congreso la reforma constitucional para los pueblos indígenas y afros. ¿Qué opinión le merece, maestro? ¿Es suficiente? ¿Falta? No sé, es muy complejo, sí, siento yo. Porque puede caer en una retórica ahí un poco compleja que no sé, habría que ver como casos específicos a qué se refiere. Yo creo que las cosas han ido cambiando para bien. Seguramente faltarán más cosas que lograr. Y hablando de mi campo específico, que es la música, ¿no? Que es el que conozco. Seguramente hay otros que son muy complicados y delicados que se deben de atender, pero en el caso de la música, que es muy importante, porque tiene que ver la música no nada más como un quehacer lúdico, sino tiene que ver con una parte sustancial de las comunidades y de los pueblos. O sea, la música es elemento de salud mental, de salud social, por así decirlo. No sé cómo expresarlo. O sea, tiene que ver con esta parte tan importante de una comunidad, de que si no hubiera música, pues yo creo que sería un caos terrible, ¿no? ¿Hay un lugar en el mundo sin música? Buñuel decía que tal vez
las urdes en España en los años 30, cuando hizo un documental. En los tiempos que pasó ahí no escuchó nada de música. Entonces él se preguntaba, ¿será el único lugar del mundo donde no haya música? Yo creo que no, pero el claro ejemplo de que la música en Oaxaca es importantísima, pues lo vemos a diario, y eso yo creo que es muy importante entenderlo en términos legales, en términos de leyes, en términos de muchas cosas, que si es tan importante, pues debería haber también como formas que pudieran ayudar o apoyar o dirigir a estas manifestaciones musicales a un mejor desarrollo, ¿no? Hay ejemplos comunitarios, como en algunas comunidades, donde el ser músico es parte del cargo, ¿no? Y te exime de ciertos servicios, ¿no? Porque estás dando un servicio, finalmente. Y hay situaciones bien ingratas donde el músico, además de tocar y que no se le paga y que no sé qué, bueno, pues es todavía más... Aunque esa situación se presenta cuando, por el tema de la migración, pues ya no hay ciudadanos. Exacto. ¿No? Sí, o sea, es muy complejo. Sí. Han avanzado cosas, pero seguramente hay que... es un trabajo, yo creo que sin fin de relojero, de detallar mucho. Sí. Pero yo creo que una de las cosas muy importantes es que primero se debería reflexionar que la música es un patrimonio importante del bienestar y de la salud de los pueblos. Así como es el agua, así como es el bosque, así como es ¿no? La naturaleza. Bueno, pues la música es un patrimonio importantísimo. Yo nada más digo de cuento que un día que haga yo cine, quiero hacer una película que se llame Un día sin músicos, ¿no? Y ese día sin músicos va a ser el lunes del cerro. Entonces es una historia hipotética, una fantasía de qué pasaría en Oaxaca si solamente les pedimos un día sin música, pero que me dejen elegir que ese día sea el lunes del cerro. ¿Se imaginan? O sea, todo lo que causaría desde el amanecer, cuando las chirimías empiezan a tocar y hacer los avisos y todo eso, que no haya esas chirimías, que no haya esos convites, que no haya esas bandas, que no haya esas orquestas, esos violines, y así desarrollando. O sea, sería una crisis muy fuerte, existencial, política, económica, ¿no? Social. Digo, espera, que este es un poco un ejercicio, un juego de entendamos la importancia de la música. Sí. No es exageración. No. O sea, la música juega un papel importante, muy importante en la cohesión, en la paz, en el entendimiento, en estas válvulas de escape que se empiezan a suceder ahora ya en este tiempo ceremonial, pues mixteco y de otras regiones, el carnaval, ¿no? Los viernes de Cuaresma, las fiestas, pues empiezan a haber estos momentos de picos de emociones sociales e individuales donde la música está presente. ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿No? Entonces, yo creo que sí sería muy bueno que estas reformas, estas leyes, consideraran a la música, pero siento que sí hace falta, bueno, creo que sí, ya contestando concretamente a su pregunta, sí creo que le falta mucho más trabajo a eso, simplemente por el simple hecho de entender a la música como un bien cultural tangible, muy tangible. Y muy importante, muy importante, ¿no? De un peso específico tremendo, que se tendrían que diseñar pues políticas públicas. Yo no digo otras políticas públicas, más bien políticas públicas, porque no hay. No existen políticas públicas, son políticas de ocurrencia de quien le toca estar en cualquier puesto, ¿no? Ya sea estatal o federal, sí. Sobre todo estatal, donde no hay una política que diga vamos a hacer esto para acá, para allá, ¿no? Siempre es como, si bien ha cambiado el panorama, que decíamos que a partir de los 90s, y qué bueno,
que sí se han transformado las cosas, pues también como dice usted, se ha banalizado, ¿no? Y ahora, en esta banalización de la representación de los pueblos, en muchos casos, pues con eso es suficiente, ¿no? Y eso creo que no es suficiente, ni es o sea, hay que ir mucho más a fondo y entender la importancia de las músicas como un bien fundamental de los pueblos y que puede tener su propia economía y puede tener su propia... tiene una injerencia muy importante en la educación y tiene una injerencia muy importante en la fiesta, en el territorio, en muchas cosas. Pues qué interesante, maestro. Antes de finalizar, ¿algo que quiera usted comentar? Pues muchas gracias por la plática. Simplemente terminar diciendo que el trabajo que hacemos en Pasatono es un trabajo con mucha reflexión de las músicas. No se limita solamente a la creación o a la proyección artística de la música. Tiene tiene muchas ramas que tienen que ver con lo social, con lo educativo, con la identidad, con muchos sueños que tenemos que pues poco a poco se van cristalizando. Tenemos una escoleta de música de niños aquí en la comunidad que se llama la Tezoateca y que se expresa, se resume en un pequeño pasatono de niños que tocan aquí. Tenemos el taller de laudería, La Chicharra, que estamos trabajando, estoy construyendo instrumentos tradicionales mixtecos, con eso comencé, pero pues ante la carencia y el olvido de otras lauderías como la de Miahuatlán, como la de la Sierra Sur, y en donde los músicos de la zona requieren instrumentos, bueno, pues ahora yo les estoy construyendo sus instrumentos con un profundo respeto a la naturaleza, no son con maderas certificadas, con maderas legales, pero también con un profundo respeto a los procesos constructivos, ¿no? Que tienen una magia. En vez de usar los pegamentos acrílicos industriales, pues seguimos usando cola, como los viejos lauderos, barnizando con los barnices de copal y alcohol, siguiendo un poco los ciclos donde el sol, el viento, el agua son nuestros aliados, nuestros no ayudantes, porque serían muy son de gran ayuda, sí. Nos ayudan mucho a trabajar esto. Entonces los instrumentos están hechos con eso, con las maderas de Oaxaca, con maderas tratadas, cortadas en los tiempos como nos enseñaron los viejos, tratando de reinyectar esos instrumentos a las zonas, a las regiones donde se tocaban, porque el sonido, ese es otro punto que ya platicaremos otro día con mucho detalle. El sonido es otro de los patrimonios, o sea, más allá de la música, el sonido es como un huipil, es una identidad, el sonido humano. Y ese sonido humano, bueno, pues está en la lengua, está en los sonidos de los oficios, pero también está en el sonido de los instrumentos, que no es lo mismo que hoy decir, bueno, mi jarana de Zoquitlán se quebró y ya no hay quien las haga, pues voy y compro una guitarra china, ¿no? Entonces eso transforma totalmente. Entonces estamos tratando de trabajar todo eso. Y bueno, finalmente también la investigación, que es tratar de darnos los espacios para seguir produciendo documentos, escritos, artículos, documentales, que hablen sobre toda esta gran riqueza de la música. Entonces, pues, todo eso es Pasatono, todo eso hacemos, además de crear las músicas para el cine, de hacer los conciertos, de acompañar a las comunidades migrantes. Es un universo muy grande al cual nos faltan muchas horas del día para seguirlo haciendo. Maestro, pues estamos muy agradecidos por este espacio que nos da para compartir su experiencia, su vivencia, su pasión y sobre todo esta gran labor que la sociedad de Oaxaca le debe por la preservación
por la resistencia y por la difusión de una parte de la cultura, de este mosaico cultural que tenemos en Oaxaca. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Sí.